Así que gracias al Señor, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los hermanos que están aquí en este edificio, en la iglesia, los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de la internet, también sean bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo año y como dice la palabra del Señor, cada día son nuevas sus misericordias sobre nosotros. Y sé que Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros este año, hermano. Lo que te guardó a ti y a mí este año que acaba de terminar fue la misericordia de Dios. Fue la gracia protectora de nuestro Señor. Y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y vamos a estar hablando acerca del Dios omnipotente, acerca del Dios todopoderoso, acerca de aquel Dios que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice que las naciones alrededor de ella desmayaba su corazón, no por Israel, sino por el Dios que estaba con ellos. Y ese Dios está contigo y está conmigo, hermano. Ese es el Dios que camina con nosotros. Y así es como el Señor quiere que comencemos a caminar con esa realidad, con esa convicción, con esa confianza de que Él está en medio nuestro. Pero para eso necesitamos ver dónde estamos. Necesitamos ver en qué nivel o en qué posición espiritual están nuestras vidas. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, sé que es un capítulo muy conocido por muchos. Habla acerca de los hombres y mujeres de la fe. Pero yo solo voy a leerte este verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos este hermoso tiempo de alabanza, Señor. Gracias, Señor del cielo, por darnos ese privilegio, Señor, esa honra de poder entonar coros, Señor, delante de ti. Señor amado, que estas alabanzas hayan llegado, Señor, hasta el trono de tu gracia. Que hayan tocado, Señor bendito, tu corazón, Señor del cielo. Y que mientras nuestra alabanza, Señor, subía hacia ti, Señor amado, que de tu presencia desciende ese consejo, esa instrucción, esa palabra que necesita nuestra alma, esa palabra de vida, Señor, que desea, Señor, nuestro ser. Te pido también, Señor, que nos deje un corazón sencillo y humilde para escuchar, Señor, este consejo y no solo oírlo, sino ponerlo por obra, Señor amado. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, Señor, a cada corazón, Señor, y ministre allí donde está la necesidad de cada uno de nosotros, porque tú la conoces, Señor del cielo. Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé, Señor, que este año veremos, Señor, ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso, ese Dios sobrenatural que camina delante de su pueblo, Señor. Y ese Dios eres tú, oh Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde lo titulaba Firmes ante la adversidad. El escritor de Hebreos en este capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La vida nos hace enfrentar momentos difíciles en su desarrollo diario. ¿Verdad que en el desarrollo diario, en el diario vivir, la vida nos hace enfrentar situaciones difíciles, circunstancias adversas? Es allí en donde nuestra fe se va a hacer evidente y va a ser fortalecida. Pero la realidad es que cuando hablamos acerca de la fe, mire, cuando se menciona la palabra fe, inmediatamente nosotros comenzamos a
evaluarla según los logros, según las victorias que hemos alcanzado en nuestro caminar con el Señor. Cuando nosotros hablamos de la fe, inmediatamente la llevamos a aquel contexto de relacionarlo, cuánto oramos, cuánto leemos la Escritura, si faltamos o no faltamos a los servicios, y decimos, yo tengo fe, porque yo no falto a ningún servicio. Yo tengo fe porque yo leo la Escritura a diario. Yo tengo fe porque no me acuesto, un solo día sin orarle al Señor. Pero la verdad es que la fe se va a hacer evidente en aquellos momentos difíciles, en aquellas situaciones adversas. Es ahí donde tu fe y mi fe va a ser probada. Es ahí donde nuestra fe va a ser fortalecida. Porque si nosotros hablásemos de nuestra fe por aquellos logros o por aquellas circunstancias o aquellas adversidades de las cuales pudimos superar con la ayuda del Señor, tendríamos mucho que contar, hermano. Tendríamos mucho que hablar. Cuando el Señor, nos ha levantado cuando estábamos débiles. Cuando el Señor nos ha sanado cuando estábamos enfermos. Cuando el Señor nos ha consolado cuando estábamos tristes. Hay tantas cosas que pudiésemos hablar. Pero yo quiero hablarte hoy cuáles son esas etapas y propósitos para fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que este verso de Hebreos habla. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nosotros oramos para que el Señor aumente nuestra fe como lo hicieron los discípulos. Muchas veces venimos delante de Dios y le decimos, Señor, aumenta mi fe. Pero la verdad es que no entendemos ni hemos alcanzado a comprender cómo es que tu fe va a ser fortalecida. Cómo es que mi fe va a ser fortalecida. Va a ser a través de las adversidades, va a ser a través de las pruebas, va a ser a través de las circunstancias difíciles que el Señor nos permita enfrentar. Pero cuando tú evalúas tu fe solamente por tu victoria, solamente por lo que has alcanzado, y muy pocas veces la evalúas con las adversidades que has enfrentado, en las cuales tu fe y mi fe nos ha mantenido firmes y en pie. Porque si hemos llegado hasta este día, hermano, es porque la fe que tú tienes en el Señor te ha mantenido de pie. Él ha estado ahí, el Señor ha estado ahí. Pero sabes, el Señor está alrededor de todos nosotros. Pero cuando nosotros creemos en aquel Dios, cuando nosotros ponemos esa fe, esa esperanza en aquel Dios que nos ha guardado, hay algo internamente, hermano, que nos da fuerza para levantarnos y seguir adelante. Hay algo internamente que te dice, no he terminado aún contigo. Aún mi obra no ha sido terminada en tu vida. Y eso nos da fuerza para levantarnos. Es una realidad que cuando llegamos a los caminos del Señor, muchos pensamos que los problemas se van a terminar. Muchos pensamos que la vida solamente nos va a enfrentar a cosas agradables y buenas. Es por tal razón que muchos se desaniman. Es por tal razón que muchos abandonan la carrera. Es por tal razón que muchos se apartan del Señor. Y muchos otros deciden volverse atrás. Porque la verdad, si nosotros hablásemos de nuestro caminar con el Señor, hemos tenido pruebas, ¿verdad, hermano? Hemos enfrentado adversidades, pero podemos decir con toda confianza, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí su mano fuerte nos ha sostenido. Y cuando no entendemos eso, cuando aquellos que llegan al Evangelio lo hacen quizás con un pensamiento de que todo va a ser diferente, de que ya no van a haber más adversidades, de que ya no van a haber más problemas. Cuando se enfrentan ante la prueba, cuando se enfrentan ante la adversidad, inmediatamente desaniman, inmediatamente se apartan de la carrera del Señor o del camino del Señor. Otros se vuelven atrás. Si tú lees la historia del pueblo de Israel, 430 años habían estado esclavos en Egipto. Y cuando el Señor los saca con brazo fuerte, con mano poderosa, como dice la Escritura, y los lleva por aquel desierto, él mismo le dice a Moisés por qué camino tiene que llevar al pueblo, porque si lo lleva por el otro camino, iban a enfrentar inmediatamente la adversidad y se iban a volver hacia atrás. El Señor sabe, el Señor conoce tu caminar, Él conoce mi caminar. Entonces, ¿qué es lo que el escritor de Hebreos está queriendo decir a nosotros cuando escribe este verso y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cuáles son las etapas y propósitos para fortalecer nuestra fe?
Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. 14:22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Aquí se da una historia entre Jesús y sus discípulos. Mire, acababa de suceder un gran milagro, acababa de haber una multiplicación sobrenatural de panes y peces. Pero antes de esa situación, si tú lees desde el verso 1 de ese capítulo 14, Juan el Bautista acababa de ser decapitado por Herodes, acababa de ser totalmente, martirizado o muerto como mártir por la causa del Señor. Y luego después, se da esta situación donde esta multitud es alimentada de aquella manera sobrenatural. Pero Jesús en el verso 22 del capítulo 14 le dice a sus discípulos, enseguida dice Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cómo se levanta la adversidad, hermano? Mire, el Señor siempre nos prepara para enfrentar aquella dificultad. Si yo le preguntara a ustedes que están aquí y le preguntara a aquellos hermanos que nos acompañan a través de la internet, ¿cuántos de nosotros escogimos pasar un año como el que acabamos de terminar? ¿Cuántos de nosotros escogimos comenzar este año de la manera que está comenzando? ¿Cuántos de nosotros elegimos estar alejados tal vez de nuestros seres queridos, no poder pasar un buen momento o un buen tiempo con ellos y visitarlos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, escogimos vivir ahora llenos de temor y de miedo por este virus que está afectando, a toda la humanidad? ¿Cuántos de nosotros escogimos vivir en estos tiempos que estamos viviendo? Ninguno de nosotros lo escogió, pero era algo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros pasar. Era algo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros enfrentar. Yo no escogí que el mundo fuera afectado por este virus, ni ninguno de ustedes. Pero Dios, en los tiempos de Dios, Él sabía que la iglesia iba a pasar por este tiempo. ¿Y saben lo que ha hecho esta situación? Es que ha sacado a luz nuestra realidad, ha sacado a luz verdaderamente dónde está nuestra fe, verdaderamente dónde está nuestra confianza. Jesús sabía que los discípulos, ellos estaban admirados, contentos, alegres de ver aquella alimentación sobrenatural de esta multitud. Pero sin embargo, Él tenía preparado algo, una situación, una circunstancia por la cual tenían ellos que atravesar para evidenciar aquella realidad interna que hay dentro de muchos de nosotros. ¿Cuántos nos hemos llenado de miedo ante estas situaciones, hermano? ¿Cuántos nos hemos llenado de temor ante esta circunstancia que estamos viviendo? Y con esto no te digo que totalmente ignores aquellas restricciones o aquellas reglas, medidas o leyes, como quiera llamarlas, que han puesto como medida de protección para evitar, el contagio. Lo que yo te estoy diciendo es que verdaderamente Dios tenía preparado todo esto, porque la iglesia iba a pasar en estos tiempos en medio de esta adversidad, y esto no ha terminado, hermano. Esto no ha terminado aún. No te digo cuánto tiempo falta para que esto haya siquiera un alivio. No te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que es la realidad que estamos enfrentando y es la realidad que estamos viviendo. Mire, los discípulos, Jesús los hace subir a una barca y los envía hacia el otro lado de la ribera del mar, y les dice que vayan ellos hacia adelante mientras Él despedía a la multitud. Cuando Él comienza a despedir la multitud, dice que los discípulos comienzan a navegar mar adentro y comienza a desarrollarse. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón tuvimos que vivir en estos tiempos? ¿Por qué razón tuvimos que enfrentar esta situación que el mundo está enfrentando hoy?
¿Por qué razón tienen que ser los servicios de la manera que los estamos desarrollando hoy con todas esas medidas de prevención? ¿Por qué razón? El Señor lo tenía preparado de esa forma. Dios lo había preparado así y Él sabía que nosotros íbamos a pasar en medio de estas circunstancias. Y si terminamos el año que acabamos de concluir, no fue, hermano, porque hayamos sido lo mejor o lo más excelente en observar las restricciones, no, es por la misericordia de Dios. Es porque Él nos guardó, es porque Él nos cubrió bajo sus alas. Porque hemos estado cerca de donde, hermano, el virus se ha movido, de donde ha habido contagio. Pero la misericordia divina del Señor nos ha cobijado bajo sus alas. Jesús hace subir a los discípulos. El Señor los había preparado. Ellos acababan de ver, como te repito, un mover sobrenatural. ¿Sabes? Cuando comenzó el año 2020, habíamos terminado un año 2019 excelente, hermano. Habían habido actividades, habían habido situaciones donde vimos la mano sobrenatural de Dios. Tuvimos, un evento de jóvenes, hermano, donde el poder sobrenatural de Dios se movió. Pero ¿sabes por qué el Señor permite esto? Porque no quiere que tu evangelio y mi evangelio, tu caminar con Él y mi caminar con Él, sea basado en emociones solamente. Tiene que ser una realidad, tiene que ser una convicción de ese Dios en el que nosotros creemos. Que aunque pasemos por las turbulencias, que aunque pasemos por el fuego, Él tiene poder para guardarnos. Entonces Él hace navegar a sus discípulos mar adentro. Y dice que Él sube a orar. El Señor nos prepara para enfrentar la dificultad, hermano. ¿Verdad que el Señor nos prepara para enfrentar la adversidad? ¿Desde qué tiempo atrás venía hablando el Señor las circunstancias que venían sobre la tierra? ¿Desde qué tiempo atrás el Señor no nos venía hablando de que fortaleciéramos nuestra relación con Él por las adversidades que se avecinaban y las circunstancias que venían sobre este mundo? No es un año, 2 años, casi 2 años y medio, 3 años que el Señor venía hablando eso a nuestras vidas. El Señor nos ha preparado para enfrentar esta dificultad. El Señor te ha preparado a ti y me ha preparado a mí para enfrentar esta adversidad. Y dice que Él va y comienza a orar y se encuentra solo cuando llega la noche en aquel lugar en el que Él había subido a orar. Verso 24 dice, y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice que la barca estaba ya en medio del mar, dice el verso 24. ¿Por qué no fue al principio? ¿Por qué no fue cuando comenzaba? Quizás los discípulos a remar mar adentro o a navegar mar adentro. ¿Por qué no fue, hermano, ahí donde ellos podían salir? Quizás aquellos que eran diestros en la mar, como Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran pescadores, poder sacar aquella barca de nuevo. ¿Por qué tiene que ser en medio del mar? ¿Por qué tiene que ser allí en la mitad cuando no hay absolutamente ninguna esperanza de poder salir? ¿Cuántos esperábamos, hermano, que esta situación de este virus durara tal vez 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses a lo mucho? Pero pasamos 9 años o 9 meses, perdón, del año 2020 bajo esa situación aquí en esta región donde yo me encuentro, y todavía seguimos adelante. No te puedo decir si estamos en medio de la situación o estamos ya saliendo de ella. Yo no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que de aquí solamente el Señor puede sacarnos adelante. De esta situación solamente Dios puede sacarte a ti y a tu familia adelante, hermano. Ni tu trabajo, ni tu profesión, ni tu situación financiera, económica o social. No, solamente la mano del Todopoderoso puede sacarnos hacia adelante. Y eso es lo que pasaba en los discípulos. Ahí habían hombres diestros de mar. Ahí habían hombres que quizás habían nacido y crecido a las orillas, quizás de la playa, quizás con el oficio de pescadores, con el oficio, hermanos, de navegar,
en las aguas del mar. Pero aún ni toda su habilidad ni toda su capacidad podía sacarlo de esa situación y esa circunstancia que se había levantado. A veces nosotros, nos jactamos y decimos, bueno, yo tengo un buen doctor, mi doctor me va a decir qué es lo que haga. No, aquí no hay buenos doctores, aquí solo es la mano de Dios todopoderoso contra ese virus, hermano, y contra esa situación adversa. No te puedo decir si estamos a la mitad de las circunstancias, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí estoy seguro es que donde sea que nos encontremos, sea en medio de aquella circunstancia o situación que está golpeando el mundo, sea ya tal vez saliendo de esta situación, ahí ha llegado el Señor a tu vida. Ahí va a llegar el Señor a tu vida. Ahí cuando tú digas, ya no puedo más, ya quizás de alguna manera usé todos los recursos necesarios y no puedo salir de esta situación. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tal vez que ver a través de una cámara, ver partir a seres queridos porque no podemos estar ahí y acompañarlos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tenido tal vez que llorar a amigos, que llorar a hermanos porque no podemos estar juntos para compartir con ellos? Mire, tan cerca puede ser, aquí mismo en esta ciudad, puede ser que tal vez una persona a quien queremos mucho esté tal vez afectada por esta situación y no nos es permitido ir y estar con ellos en su habitación y conversar con ellos. Mire hasta dónde ha llegado ese punto. Y si esto te suena a ti un poco trágico, jamás yo me imaginé que se tenía que hacer, hermano, de alguna manera reservación para poder asistir a un este servicio donde alabamos al Señor. Jamás pasó por mi mente. Nunca pasó por mi mente el que nos dijeran cuántas personas podíamos permitir en este edificio cuando nosotros orábamos para que el Señor trajese las almas. Eso no estaba en mis planes ni estaba en tus planes, pero sí en los planes de Dios. ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? Porque el Señor venía hablando y yo se lo dije cuando comenzó el año 2020 y se lo dije especialmente a los pastores cuando les dije yo que el Señor me decía, han hecho con mi iglesia lo que han querido. Porque solo éramos eventos, actividades, campañas, solo éramos eso, hermano. Y nos habíamos olvidado del propósito principal por el cual el Señor instituyó su iglesia sobre la tierra. Así es de que el Señor está hablando a nuestra vida, está tratando contigo y conmigo. ¿En dónde está nuestra fe? ¿En dónde verdaderamente está cementada nuestra fe? ¿En dónde se afirma aquella fe, aquella convicción? Mire, Dios permite que se levanten las turbulencias en tu vida, en mi vida, hermano. Porque llega la turbulencia a nuestra vida, ¿verdad? ¿Verdad que llega la adversidad a nuestras vidas, hermano? Yo sé de la manera que este año ha comenzado, terminando el año, el Señor me decía, te voy a enfrentar ante decisiones difíciles, pero tienes que tomarlas. Y no han sido fáciles. No han sido decisiones fáciles. Han sido difíciles. Y Dios permite que se levante aquella turbulencia. Dios permite que se levante esta tormenta cuando la barca está ya a la mitad del mar. Cuando ellos se encuentran ahí en un lugar donde no pueden ni regresarse, ni pueden, seguir hacia adelante. Ese era el único camino. No podían volverse atrás. Ellos mismos habían perdido totalmente la noción en dónde se encontraban cuando aquella tormenta comienza a azotar la barca. Pero luego dice que los discípulos, viendo andar al Señor, se turbaron y comienzan a dar voces de miedo. Porque lo primero que lo invade a uno ante la impotencia de las circunstancias que se levantan, que son más fuertes que nosotros, es el miedo, es el temor. Yo le preguntase aquí a los que están aquí, no a los que están viendo en la cámara, ¿cuántos tienen miedo? Sé que no habría ninguno, aquí hay solo Pedros, ya que su vida darían por el Señor. Y si yo te preguntase, ¿cuántos se han llenado de temor? Mire, ¿cuántos de aquellos decíamos, yo mi vida daría por los hermanos? Porque dice que ese es el verdadero amor, que pongamos nuestra vida por los hermanos. Cuando ahora ni siquiera un ray queremos darle en nuestros carros. Cuando ahora ni siquiera queremos llevarlos a que vayan a comprar. ¿Por qué? Porque hay que guardar las restricciones. Pero daríamos nuestra vida.
Mira, el Señor nos está enfrentando ante aquellas cosas que nosotros mismos profesábamos y decíamos creer. Y tienen que ser una realidad en nosotros. Dios sabía, el Señor sabía para qué estaba preparando a los discípulos. Jesús sabía lo que ellos iban a enfrentar cuando Él los comisionara a desarrollar aquel propósito por el cual los estaba preparando. Y aquí en esta situación, particularmente, después de una gran victoria, después de un gran mover sobrenatural, el Señor los enfrenta ante la adversidad. ¿Cómo se levanta la adversidad en nuestras vidas? Primeramente, hermano, cuando tú enfrentes la adversidad, en vez de quejarte, en vez de lamentarte, lo que tienes que reconocer es que el Señor lo ha permitido por alguna razón. Por alguna razón el Señor lo ha permitido. Porque nuestra vida no está escondida en las manos de ningún gobierno, está escondida en las manos de Cristo. Nuestra vida no está escondida en ninguna mansión contra virus, no, está escondida en las manos del Señor. Ahí está escondida tu vida y está escondida mi vida. Entonces, si se levanta la dificultad, si se ha levantado la adversidad, el Señor la ha permitido por alguna razón. Y cuando Él permite que llegue cerca de nosotros, cuando aquella turbulencia se levante contra tu vida, cuando aquella turbulencia toca a las puertas de tu casa, cuando aquella situación difícil, hermano, llega a visitarte ahí, no estás solo, el Señor está ahí contigo y Él está conmigo. Porque Él no dejó solo a los discípulos. Mira, los discípulos se llenaron de miedo. Pero me llama tanto la atención lo que dice el verso 27. Dice, pero enseguida. Mire, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Hermano, ¿qué quiere decir enseguida? Al instante, quiere decir inmediatamente. Mire, cuando el Señor vio que ellos empezaron a llenar de miedo, yo creo, hermano, que no ha de ser, permítanme decir esta palabra, no ha de ser algo quizás que no vaya a causar risa ver a adultos temblando, sea de miedo. Y el Señor vio que se habían llenado de miedo aquellos hombres rústicos, aquellos hombres sin educación, aquellos hombres que habían enfrentado la braveza del mar anteriormente, pero ahora se veían imposibilitados. Y el Señor llega enseguida. Porque sabes, cuando tú le clamas al Señor, Él está ahí para escucharte. Por eso es que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Porque cuando ustedes y yo decidimos creerle al Señor que Él está ahí y tú le clamas, Él te escucha, hermano. Y si Él nos escucha, como se hablaba en una prédica, tengan por seguro que lo que han pedido, dice, Él lo hará también. Cuando aquello va conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Pero el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque sabes, es en medio de la prueba, hermano, y de la adversidad, donde brotan tus realidades y mis realidades. Es en medio de la prueba, hermano. Es ahí. Mire, cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay recursos, hermano, o sea, y cuando todo va bien, inmediatamente también tendemos a ignorar aquellas debilidades internas que hay dentro de nosotros. Pero cuando te comienzan a faltar los recursos, cuando te empieza a faltar la provisión, cuando te empieza a faltar la salud, comienzan a brotar aquellas inseguridades, comienzan a brotar aquellos temores. De repente, qué sé yo, hermano, una enfermedad toca tu cuerpo. Inmediatamente dices, no, Señor, yo no quiero todavía partir, yo no quiero todavía morir. Cuando anteriormente leíamos aquel verso que decíamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando llega cerca de tu vida, cuando llega cerca de tu casa, inmediatamente aquellas debilidades brotan dentro de nuestro ser. El miedo brotó dentro de los discípulos y el Señor les dice que no teman, que es Él. Entonces Pedro le dice al Señor, porque es ahí,
Y esta es la segunda parte que yo quiero enseñarte hoy. Primero es cómo se levanta la adversidad. Y segundo es la actitud y la reacción en medio de la adversidad. Mire, la situación estaba difícil, pero ya el Señor había llegado. Verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Porque la fe nos hace creer en medio de la dificultad, hermano. ¿Por qué razón Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Porque sabes, tu fe y mi fe nos van a hacer creer en medio de la dificultad. ¿Cuántos creemos que vamos a superar esta situación y esta etapa que el mundo está viviendo? ¿Cuántos creemos que lo vamos a superar, hermano? ¿Cuántos creemos que vamos a salir de esta situación? Porque Dios lo ha prometido. Él es el que lo ha prometido, no lo ha prometido hombre alguno, es Dios el que lo ha prometido. Porque aún Él no ha terminado su obra en cada uno de nosotros. Pero la fe te hace creer en medio de la dificultad. La fe te hace creer en medio de aquella adversidad, en medio de aquel momento difícil, en medio de aquella situación adversa. Allí, hermano, donde ya no hay fuerzas tal vez para levantarte, donde ya no hay fuerzas tal vez para trabajar, donde tal vez, hermano, los recursos y aquellas situaciones están escaseando, ahí es donde ustedes y yo, nuestra fe nos va a hacer creer en medio de esa adversidad. Y eso es lo que el escritor de Hebreo está diciendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a Él en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. ¿A quién corremos, hermano? ¿A quién más vamos a correr en medio de aquel momento difícil? Claro, Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y dice que descendiendo Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero luego comienza a ver las olas que se habían levantado por el fuerte viento. Y comienza a ver aquel mar embravecido. Si había algo que Pedro conocía, era el furor del mar. Era aquello que sabía que ningún marinero podía salir de esas clases de tormenta. Pero ahí estaba la barca en medio de esa tormenta. Y Pedro le dice eso al Señor. Y el Señor lo llama. Y él comienza a caminar. Pero el verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos tenemos miedo, hermano? ¿Cuántos tenemos miedo de esta situación que estamos viviendo? Yo a los hermanos de la cámara no los puedo ver, pero les pregunto a ustedes: ¿cuántos tenemos miedo? Y aunque digamos que no, hermano, ¿cuántos tenemos miedo? Pero ahí está el Señor con nosotros. Ahí está el Señor contigo, ahí está el Señor conmigo. Mire, cuando Pedro comenzó a ver aquella adversidad, cuando empezó a ver aquella bravura del mar, tuvo miedo. Y dice que comenzó a hundirse. Pero quiero detenerme aquí un momento. Y esto es lo que el Señor me hablaba para aquellos que se han apartado de seguirle a Él. Para aquellos que todavía dudan y tienen inseguridad de su fe. Para aquellos hermanos que tal vez nacieron en un hogar cristiano y quizás fueron tal vez enseñados en las escuelas bíblicas y quizás con cánticos y todavía dudan de quiénes son y todavía no creen en el Señor que los ha redimido. Porque han comenzado a hundirse. Mire, han comenzado a hundirse cuando quitaron sus ojos del Señor. Comenzaron a hundirse y comenzaron a verse en situaciones vergonzosas que ahora tienen aún ellos mismos vergüenza de hablarlas y de conversarlas o compartirlas. Y esto es lo que el Señor me decía: ¿sabes? Hay muchos que se han apartado de en pos de mí, que comenzaron a hundirse.
Y comenzaron a hundirse y comenzaron a hundirse. Por lo menos Pedro gritó y le dice: Señor, sálvame. Y el Señor me decía: pero estos no gritan porque su altivez, su orgullo puede más que aquella situación que los está matando lentamente. Porque el pecado trae muerte, hermanos. El pecado trae muerte. El pecado simplemente te va a hacer sentir placer tal vez unos minutos, pero luego trae muerte a tu vida espiritual, a tu relación con Dios. Trae muerte. Y ahí están hundidos en el pecado. Y ahí están hundidos en aquel lodo cenagoso. Ahí están hundidos en aquella inmundicia. Y el Señor les está llamando. Mire, aquí es el Señor el que les está llamando, porque cada vez que tú escuchas un mensaje, es el Señor llamándote a ti: vuelve a mí. No es que simplemente a nosotros se nos ocurra ver qué es lo que podemos predicar o hablar, no, es el Señor el que está llamándote y te está diciendo: vuelve a mí. Y el Señor sigue hablándoles, hermano. Mire, con esto de que hay, déjame hacer un paréntesis, con esto que hay un límite de personas que podemos tener en este tiempo, en los servicios. ¿Sabes? Los hermanos tienen la responsabilidad de llamarme y decirme quiénes van a asistir. Pero algunos de ellos me decían: bueno, y si no me ha apuntado, no me tome en cuenta hasta para el próximo servicio. Y otros llaman y me dicen: mire, tal vez si puedo llegar, voy a estar ahí en el servicio. Y cuando veía yo eso de que es un límite, y a veces hay personas que tal vez en último momento por una emergencia o una situación no pueden venir, yo les digo a los hermanos: mire, tales personas no pueden asistir, pero si tú quieres venir, puedes hacerlo. Otros desde que me llaman me dicen: bueno, si ya no hay espacio, no importa, no me tome en cuenta. Yo digo, estas personas, especialmente aquellos que necesitamos volvernos al Señor, aquellos que necesitamos correr al Señor. ¿Sabes lo que el Señor hablaba a mi vida cuando yo escribía la lista de esos nombres? Me decía: muchos a quienes yo estoy llamando y quienes le estoy diciendo que vengan. Y dice: pero si ya no hay espacio, ya no me tomen en cuenta hasta para el próximo. Lo que el Señor me decía es de que se deberían de afligir. ¿Sabes? Cuando ya no hay espacio para que tú vayas a la casa del Señor, aflígete en lugar de alegrarte, porque quiere decir que las oportunidades te van siendo limitadas y te van siendo limitadas y te van siendo limitadas, porque el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. No te alegres cuando yo te diga: ya no hay espacio más. No, tú ora, dile al Señor: Señor, yo quiero estar en tu casa de oración, yo quiero estar ahí. Tú estás hablando a mi vida, tú tienes algo para mí. Porque eso es lo que Dios mira en lo íntimo. Y si cada uno de nosotros estamos aquí, es porque el Señor tenía preparado este tiempo para nosotros y hablarnos hoy. Pedro comenzó a hundirse, porque el pecado es como estar parado en un pantano, hermano. ¿Cuántos conocen lo que es un pantano, hermano? Arenas movedizas le dicen en algún lugar. Pero en un pantano, mire, la instrucción que te da alguien que conoce el pantano, te dice: no te muevas. ¿O no es eso lo que les dice? No te muevas, porque entre más comienza a moverse, más rápido comienza a hundirse. Eso es lo que, y así es el pecado también. Muchos están parados en esa arena movediza. Lamentablemente se están moviendo y lo están haciendo como ellos creen y como ellos les place, pero las oportunidades te están siendo limitadas y te están siendo limitadas y te están siendo limitadas, y te lo repito, porque el día del Señor se acerca. El día del Señor viene, hermano. Por eso es que el Señor me detenía en ese particular verso cuando Pedro grita: Señor, sálvame. Y dice, mire la misericordia de nuestro Señor. Dice, verso 31, al momento, dice. Ahí no dice enseguida, sino que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchos se ríen de la poca fe de Pedro, pero al menos tuvo un poco de fe. Y tuvo fe para gritarle al Señor: sálvame. Por eso es que si tú te estás hundiendo en el pecado y en la inmundicia y no levantas tu voz para decirle: Señor, ayúdame, quiero salir de esta situación, te vas a hundir.
y te vas a ahogar. Y el final no es muy bueno, el final es un castigo eterno. Por eso es que el Señor sigue llamando y sigue enviando su palabra y sigue enviando su consejo, para que tú le grites a Él y le clames a Él y le digas: Señor, ayúdame. Pedro pidió ayuda, pero cuando el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque a muchos, hermanos, nos ha invadido la duda. ¿Sí o no? ¿Ya que nos ha invadido la duda? ¿Y será que Dios está con nosotros? ¿Y será que Dios nos va a sacar de esta situación? ¿Y será que Dios, hermano? Y empieza aquella duda, y empieza aquella inseguridad. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces todo lo que necesitamos hacer es subir a Jesús a nuestra barca. Estoy parafraseándote esto. Todo lo que ustedes y yo necesitamos hacer es subir al Señor, hacerlo parte de nuestra vida. Si no es Él toda nuestra vida, hermano. Subirlo ahí, hacerlo parte de aquello. ¿Sabes? Porque cuando el Señor es parte de tu barca, parte de tu vida, puedes enfrentar la adversidad más fuerte, más difícil, pero hay paz en tu corazón. Hay paz en tu corazón porque sabes que aquel que está contigo es todopoderoso para reprender el viento, para reprender las olas, para reprender la bravura del mar y para reprender, hermano, la mortandad de este virus. Es todopoderoso el Dios que nosotros tenemos. Mas sin embargo, la duda nos ha invadido. ¿Cuántos cristianos no duda hoy? ¿Cuántos cristianos no tiene invadido por la inseguridad? Y mire, y siquiera le gritaran al igual que Pedro a decirle: Señor, ayúdame. Pero no, lo que hacen es: bueno, si me voy a perder, me voy. Si voy a irme al castigo eterno, me voy. Es como yo leía algo que escribía un familiar mío. Y se lo voy a leer. Y los que son de este país van a entender de dónde es. Y él decía: bueno, para mí no hay ningún problema donde yo vaya a pasar la eternidad. Porque decía esto: si me voy al infierno, tengo cheros ahí. Y si me voy al cielo, también tengo cheros ahí. ¿De qué país es esta persona? Bueno, ahí se los dejo ahí de deber. Pero él decía eso. Él decía eso y lo escribía ahí. Si me voy al infierno, tengo amigos allá. Y si me voy allá al cielo, tengo amigos allá. Ignorantes porque no saben que allá ya no tienen absolutamente dominio de ellos mismos. Allá están bajo una opresión y están bajo el reino del enemigo. Y allá en lo alto estamos bajo la dirección del Todopoderoso, bajo la dirección del Cordero de Dios. No es que vamos a subir y hacer lo que queramos, no. La misma Biblia dice en el libro de Apocalipsis que allá va a haber un solo pastor y un solo redil, y vamos a ser enseñados por él. Mire, hermano, con todo y lo que yo he anhelado oír al Señor enseñarme, pero cuando yo leo la Escritura, aquí es el Señor enseñando. Porque si nosotros cuando leemos la Escritura pensamos que alguien más la dijo, no, esta es palabra de Dios, este es el Señor enseñándonos a nosotros. Pero qué diferente va a ser escucharlo, verlo, oírlo hablar, hermano. Qué diferente va a ser eso. Yo no sé si tú no te emocionas con eso. Yo sí, hermano, porque ese es mi anhelo, ver al Señor, verlo algún día tal y como Él es. Aquel en el que sin haberlo visto creo y sigo adelante. Cuando el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, no era por humillarlo, no era por hacerlo sentir mal, sino que le dije, ¿por qué dudaste? Era porque lo estaba afirmando para el propósito que él tenía para la vida de Pedro. Mire, los otros ni siquiera poca fe tenían porque no se movieron. No tenían absolutamente nada de fe. Pedro tuvo siquiera un poco de fe para creerle al Señor. Ahora déjame decirte, con ese poco de fe que nosotros tenemos, clamemos al Señor, invoquemos al Señor por ayuda. Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio. Él es, hermano, el que se levanta como poderoso gigante y nos defiende. Es Él.
¿Sabes? Esta misma situación adversa nos hace accionar en dirección al Señor. Pedro no le gritó a sus compañeros de barca, porque solo miedosos iban con él, hermano. ¿O no? ¿Por qué Pedro no le gritó si allá habían 11? Aquí estaba solo el Señor. Pero él le grita al Señor y él le dice: Señor, sálvame. Esa fe te hace accionar en dirección al Señor. Por eso es que aquel que dice que tiene fe y no invoca al Señor cuando está en una situación difícil, no le has conocido todavía. Pero cuando tú estás en una situación adversa, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, y levantas tu rostro y le dices: Señor, pero yo sé que tú me vas a ayudar y vas a tener misericordia de mí. Es porque sabemos a quién elevamos nuestra oración y a quién elevamos nuestro ruego y nuestra súplica, que es misericordioso, que es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Clámale a Él. No importa en la situación que te encuentres, en la circunstancia que estés viviendo. Si te has alejado del Señor, si sabes que estás hundiéndote cada día más y cada día más y cada día más, clámale a Él, pídele ayuda a Él. Él va a extender su mano y al igual que me sacó a mí de ese lodo cenagoso, te va a sacar a ti también. Al igual que me levantó a mí cuando no había fuerza, cuando la debilidad me había alcanzado, así como me alcanzó y me levantó Él, así también te va a levantar a ti. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Dice que cuando subieron a la barca se calmó el viento. Entonces, verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces, hermano. Acababan de ver, algo sobrenatural. ¿Por qué fue hasta que el Señor los sacó de en medio de la adversidad que ellos reconocieron al Señor como hijo de Dios? Porque sabes, a veces solo tenemos Señor en la boca, pero no se hace realidad hasta que tú y yo estamos en una adversidad y vemos la mano del Señor levantándonos y vemos la mano del Señor sacándonos de esa situación. Porque es cierto, podemos orar por las personas que están afectadas por el virus, pero no es lo mismo cuando llega cerca de la casa, cuando es un ser querido. No es lo mismo cuando es alguien, un hijo, una hija, cuando es alguien cercano que está afectado. No es lo mismo cuando es un ser al que queremos mucho. No es lo mismo. Es diferente cuando aquello llega cerca de ti. Y los discípulos tenían que experimentar esto. Ellos tenían que pasar por esta situación para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios, hermano. El Señor es el Hijo de Dios. ¿Sabes? En estos tiempos difíciles, inciertos y adversos, el Señor está llamando a muchos a volvernos a Él. El Señor está llamando a muchos a volverse a Él. Pero algunos endurecen su corazón y han llegado a poner confianza en sus propias habilidades. Y hay quienes dicen: mi fuerza me va a sacar de esta situación. No, tu fuerza no te va a sacar de esta situación. Hay otros que dicen: estoy joven y voy a superar esto. No, no lo vas a superar. Otros dirán: bueno, las encuestas dicen que a los jóvenes este virus no los afecta. ¿Sabes? Han enterrado jóvenes a cuales el virus le ha quitado la vida. Si el Señor te está llamando hoy, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Ya no sigas jugando con el pecado. Ya no sigas hundiéndote más en ese lodo que va a terminar destruyéndote y dañándote y causándote dolor. Vuelve al Señor, clama a Él, busquémoslo a Él. Porque la adversidad la vamos a enfrentar. Pero yo digo, es mejor enfrentar
una adversidad de la mano de Dios que una adversidad alejados de Dios. Es mejor enfrentar una adversidad de la mano de Dios, hermano, que enfrentar una adversidad alejado del Señor. Por eso es que mire qué misericordioso es Dios. Aquellos que se han alejado los está llamando todavía y les está diciendo: vuélvete. Antes que el maligno te haga daño, antes que te lastime, antes que cause los estragos que va a causar en tu vida, vuélvete a mí. Él es todopoderoso para guardarte. Él es todopoderoso para protegerte y para perdonarte. Muchos no le clamamos al Señor cuando fallamos porque pensamos que no nos va a perdonar. Él no es humano y no lo relacionemos ni lo comparemos a un ser humano. No, Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Y dice que cuando alguien se vuelve a Él, Él no lo echa fuera, Él lo recibe. Y eso es lo que vamos a ver el otro domingo. ¿Qué te hace acercarte al Señor? ¿Qué te hace correr al Señor? Y va a ser en este mismo verso 6 que leímos de Hebreos 11 que vamos a estar desarrollando el mensaje el próximo domingo. Hoy solo les he desarrollado la primera parte que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes fe, aún en medio de la adversidad, aún en medio de aquel alejamiento que sientes que te has apartado de Dios, si tú tienes fe y hay fe dentro de ti, vas a clamarle al Señor, vas a gritarle a Él y vas a decirle: Señor, ayúdame. Mire, dice el Señor que cuando Pedro comenzó a hundirse, al momento, dice, al momento lo levantó. Yo digo, si yo hubiera sido el Señor, pero eso yo, hermano, hubiera dicho: lo voy a dejar que tome unos 2, 3 tragos de agua salada, a ver, para que sienta, o sea, para que vea lo que es dudar. Pero ese no es nuestro Dios, ese soy yo. ¿Okay? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Señor es misericordioso. Y cuando Él te mira ahí quebrado, cuando Él te mira en tus lágrimas, Él está ahí, tiende su mano para levantarte. Esa es la misericordia divina que el ser humano no ha llegado a entender todavía. Esa es la misericordia divina, porque uno diría: mira, y todo lo que han andado haciendo y cómo se han andado revolcando en el pecado y las cosas que... Eso le corresponde a Dios, tomar esa decisión de levantarlo. Nosotros solo estamos para fortalecernos unos a otros y ayudarnos unos a otros en este camino. Pero Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe, hermano? ¿Tienes fe? Hermano que nos miras, ¿tienes fe? Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor, que ese poco de fe que tienes, porque el Señor le dice: hombre de poca fe, que esa poca fe que tienes te vuelva al Señor. Que no te aleje de que te vuelva al Señor. Que corras a Él, que clames a Él, que le pidas ayuda a Él. Él está ahí para levantarte con su mano fuerte y su brazo poderoso. Le voy a pedir al hermano el keyboard que pase. El Señor está llamando a muchos. Y mira, cuando yo escribí este mensaje, el Señor particularmente me detuvo en ese verso, cuando Pedro le clama al Señor. Cuando Pedro invoca al Señor y le dice: Señor, sálvame. ¿Cuántos deberían de gritar al Señor hoy esa palabra? ¿Cuántos deberíamos de decirle: Señor, sálvame? Me he alejado, he sentido que mi vida espiritual va menguando. He sentido, Señor, que aquel don de oración que había en mí ha ido menguando poco a poco. He sentido que aquello, cuando yo me deleitaba en leer tu palabra, se ha ido apartando poco a poco de mí. ¿Cuántos deberíamos de volver hoy al Señor? ¿Cuántos deberíamos de correr hoy al Señor, hermano? Sabes, es triste cuando uno mira aquellas realidades de hermanos y de cristianos. O sea, yo veo hermanos, porque los tengo como contactos, y ponen que fulano de tal hizo esto y que fulano de tal hizo esto. Y digo yo: es cierto, amén, gloria a Dios por los hermanos que están haciendo obras y por las cosas que están. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú, hermano? ¿Qué podrías tú postear en tu página de Facebook de lo que Dios ha hecho en tu vida?
Porque solo estamos poniendo que fulano de tal dijo, que fulano de tal escribió, que tal pensamiento no. Pero ¿qué estás haciendo tú para la obra del Señor? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Qué está haciendo el Señor en tu casa? Ah, no, hermano, es que eso es íntimo entre yo y Dios. Amén. Pero los frutos son evidentes, los frutos se ven. Los frutos se ven, hermano. Otros no. Salimos del servicio y lo primero que vamos a postear son muñequitos diabólicos, cosas que tienen ahora todos los juegos electrónicos, hermano. Y digo yo, ¿a dónde está nuestro corazón? ¿A dónde verdaderamente está nuestro corazón? La palabra del Señor dice: mi pueblo es llevado en cautiverio por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos más conocer al Señor. Mire, aquellos que pasan horas en las noches jugando maquinitas, se han de preguntar: Señor, ¿y será que habrán juegos allá en la eternidad? ¿Qué te interesa a ti eso? Lo que te interesa es que entres a esas moradas eternas, hermano. Es tiempo de sacudirnos lo que el mundo ha puesto en la iglesia. Es tiempo de sacudirnos lo que el mundo ha puesto en nuestra vida. Y es tiempo de volvernos al Señor, conocerle más a Él. Eso es lo que el Señor me decía: mi pueblo necesita conocerme más. Porque sabes, si tú conocieras al Señor, hermano, si tú conocieras al Señor como Él quiere que lo conozcamos, esta situación que el mundo está viviendo, lo único que nos está diciendo a nosotros es una luz que nos dice: prepárense, que la venida del Señor está cerca. Prepárense, que la venida del Señor está cerca. Eso es lo que está hablando a nosotros como hijos de Dios. Volvámonos al Señor, hermano. Si tú te sientes lejos del Señor hoy, vamos a tomar un tiempo para orar, para decirle: Señor, perdóname. Perdóname si he distraído mi relación contigo, si he descuidado mi relación contigo. Porque queremos estar firmes ante las adversidades, pero ignoramos por qué se dan las adversidades y cuál es el propósito y qué actitud tomamos en medio de las adversidades. Mire cuánto hermano cristiano dejó de congregarse por decir: ah, no, es que hasta que pase esta pandemia. ¿Y qué, hermano? Si esta pandemia dura y viene el Señor y la pandemia sigue, ¿a dónde vas a quedar tú? Mira, si este problema del virus sigue y el Señor viene en medio de esta situación, ¿en dónde te va a encontrar el Señor? Hay quienes dicen: oh, me voy a volver a congregar hasta que esto vuelva a la normalidad. No va a volver a la normalidad, porque el impacto ha sido hecho. El impacto ha sido hecho en la historia, en las vidas de las personas. ¿Sabe? Volver a la normalidad es que te regresen a tus seres queridos que el virus te quitó. Volver a la normalidad es que aquellos que partieron, aquellos con los que no pudiste compartir cuando los estaban enterrando, los vuelva a levantar el Señor y poder compartir como que nada ha pasado. Eso es volver a la normalidad. Pero ya no van a estar ahí. Esto no va a volver a la normalidad. Vuélvete al Señor. Vámonos al Señor, hermano. Si tú sabes en tu corazón que el Señor te está llamando a volverte a Él o fortalecer tu fe, no cierres tus oídos y tu corazón. Él quiere guardarte en medio de estos tiempos difíciles. Él quiere guardarte en medio de los tiempos adversos que se avecinan. Él quiere guardarte. Esta es la razón de este mensaje. El Señor quiere guardarte en el hueco de su mano en medio de estos tiempos difíciles y adversos que se avecinan. Pero aunque pasemos esos momentos difíciles, aunque pasemos esos momentos adversos, aunque pasemos, hermano, y atravesemos la dificultad, de una cosa sí debemos de estar seguros:
que el Señor nos guardará y Él nos protegerá y Él nos ayudará y Él caminará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, hasta el día de su venida. Esa es una promesa del Señor. Eso es algo que he prometido para ti y para tu casa. ¿Sabes? Habemos padres que muchas veces vemos la realidad de nuestros hijos adolescentes hoy que no quieren absolutamente nada con el Señor. Y decimos, ¿qué irá a hacer de la vida de mi hijo, de mi hija? Ponle tú el nombre de tu hijo o tu hija. Y a veces en medio de nuestro meditar, en nuestro pensamiento, le decimos, Señor, ¿qué irá a hacer de la vida de mi hija o de la vida de mi hijo que no quiere hoy nada contigo? Déjame decirte esto, padre de familia. El Señor te hizo esta promesa a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de Dios. Esa es una promesa del Señor. Lo único que ustedes y yo tenemos que hacer es creerle a Él. Creerle a Él. ¿Sabes? Si aunque mi hijo o mi hija anden en caminos torcidos, yo doblo mi rodilla y le digo, Señor, tú lo prometiste. Tú eres el que me has hecho esa promesa. Y a ti yo invoco. Y a ti yo oro por mis hijos. A ti yo clamo por ellos. Porque sé que hasta aún en el último momento de sus vidas, tú vas a tener misericordia de ellos. Tú vas a tener misericordia de ellos. Pero ora por tus hijos. Padre de familia, ora por tus hijos. No mires en los caminos que andan, aunque sí nos afectan y nos entristecen. Pero mejor levanta tu mirada a aquel que te lo prometió, que tú y tu casa serán salvos, y créele a Él. Yo eso es lo que he hecho, yo le creo al Señor. Mis hijos ya son adultos y cada uno de ellos tiene que desarrollar su propia relación con el Señor. Cada uno de ellos tiene que conocer quién es el Dios aquel del cual yo les he hablado desde niños. Ahora ellos tienen que conocerle. Ahora ellos tienen que correr a Él. Ya no va a ser más la fe de papá, la fe de mamá. Ya no va a ser más el evangelio de mi padre. ¿Por qué, pastor? No, va a ser aquella convicción real de quién es Cristo para sus vidas. Eso anhela, padre de familia. Y si has dudado por un momento, créele al Señor y dile, Señor, mi fe está puesta en esa promesa que tú hiciste a mi vida el día que yo llegué a tus pies. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar y hacer memoria de esto. El Señor dijo que hiciésemos memoria. Que hiciésemos memoria de esto cada día que la tomáramos. Cada día que ustedes y yo participemos de esto, hiciéramos memoria de su muerte, pero también de su resurrección. Y antes de que pasemos por el jugo y el pan, quiero leerte este verso. El verso 27 del capítulo 11 de Corintios dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice a tu hermano, dice a ti mismo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a hacer esto en memoria del Señor, pero tiene que ser para edificación de tu vida espiritual, para edificación de mi vida espiritual. Si es que así sentados, habla con el Señor, hermano. Habla tú con el Señor y vamos a ir pasando uno por uno. Cuando llegue el turno a ti te van a invitar los hermanos a que tú pases. Pedir a Mario si tú me ayudas y lo vas pasando por familia, por favor, hijo.
Y mientras ellos pasan a tomar el pan y el jugo, puedes hablar con el Señor, tú que estás ahí en tu silla. Y si necesitas volverte a Él, dile: Señor, yo necesito volverme a ti. Yo necesito volverme a ti. He vagado ya tanto, Señor, y has tenido misericordia de mí. No me has pagado conforme a mis iniquidades. No me has pagado conforme a mi desobediencia. No me has retribuido, Señor, conforme a mis caminos, sino que con amor y misericordia me sigues llamando a ti. Habla tú con el Señor, hermano. Habla tú. Aprovecha estos momentos para ponerte a cuentas tú. La palabra dice: pruébese cada uno a sí mismo. No al que está predicando, no al que está sentado a tu lado, no. Pruébese cada uno a sí mismo. Y aquellos hermanos que van a participar con nosotros ahí desde sus hogares pueden hacer lo mismo. Mientras tú tomas el pan y el jugo, habla con el Señor. Dile: Señor, me he apartado de ti. Me he alejado de tus caminos. Y tú sabes que las excusas que he utilizado son meramente eso, excusas que no van a ser útiles delante de tu presencia cuando esté allí. Habla con el Señor. Pídele perdón por cualquier cosa que en tu corazón te reprenda. Y si hay algo que necesitas arreglar y esa persona está aquí, arréglalo. Pero si no está aquí, habla con el Señor y dile: Señor, esto va a cambiar y yo voy a arreglar esta situación. Porque la palabra para este año no es: esto tiene que cambiar, no, esto va a cambiar. Porque eso es lo que el Señor me decía: esto va a cambiar. Esta circunstancia va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Tu familia va a cambiar. La situación en tu trabajo va a cambiar. Porque es Él el que va a tomar ese control. Y Él retribuirá a cada uno conforme sea su camino. Así es que si tu obra es buena, recibirás beneficios de la mano del Señor. Pero si tu obra es mala, también recibirás los frutos, el producto de esas acciones. Ya cuando tengas tu jugo, tu pan, puedes quedarte de pie un momento con nosotros. Y vamos a estar participando cena del Señor. Haced esto en memoria de mí, les dijo el Señor. Pero no solo en memoria de su muerte, sino también de su gloriosa resurrección, pero también de su venida, porque Él ha prometido que Él vendrá por su pueblo. Él ha prometido que Él vendrá por su iglesia, y es por eso que Él te está llamando. Y mire, este llamado es con urgencia al pueblo de Dios, a aquellos que se han apartado del camino. Vuélvete a tu relación con el Señor. Vuelve a caminar de la mano con tu Dios. Que los tiempos que vienen son difíciles y muy malos. Y muy difícilmente te sostendrás de pie. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor del cielo, porque tú, Señor, eres bueno para con nosotros. Porque tú hablas, Señor, antes de tiempo y después de tiempo. Y nos has venido hablando, Señor, acerca de las circunstancias que íbamos a atravesar y las estamos viviendo. Pero también hoy nos hablas de aquellas situaciones que se levantarán, donde aún nuestras fuerzas no nos van a poder sostener de pie. Padre bendito, en el nombre de Jesús, y cada uno de mis hermanos que participará, Señor,
de esta cena con nosotros ahí en sus hogares. Que tu Espíritu Santo hable a sus vidas. Cada uno sabe cómo está su relación contigo, Señor. Cada uno de ellos sabe, Señor del cielo, cómo está su caminar contigo. Este es un llamado de urgencia que tú estás haciendo a tu pueblo. ¿Cuándo será tu venida? Nadie la sabe. Ni aun los ángeles del cielo la saben, solamente Dios nuestro Padre. Pero el Espíritu dice a nuestro espíritu que ese día se acerca. El Espíritu, Señor, da testimonio a nuestro espíritu que ese día se avecina aceleradamente. El Señor no quiere que ninguno de tus hijos quede afuera. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, que aquellos que escuchen hoy tu voz no endurezcan su corazón. Que aquellos que están oyendo hoy tu voz, Señor, no endurezcan su corazón. Y que prueben su corazón, Señor del cielo. Porque este pan que van a comer y este jugo que van a beber representa tu cuerpo y tu sangre, que por nosotros fue molido, que por nuestros pecados, Señor del cielo, fue vertida esa sangre. Si alguno la toma indignamente, situaciones, Señor, difíciles vendrán sobre sus vidas por tomar indignamente de la sangre y del cuerpo del Señor. Oh bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Habla con el Señor, hermano, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. No dejes que los males que vengan por tomar indignamente de este cuerpo y de esta sangre del Señor vengan sobre tu vida. Es hoy que el Señor te está dando esa oportunidad de volverte a Él y de decirle: Señor, sé que mi caminar no ha sido recto delante de tus ojos. Sé que me he apartado, sé que he hecho lo malo, Señor, y lo vil delante de tus ojos. Pero hoy, Señor, corro a ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido perdón por mis faltas. Pero si te acercas al Señor, acércate creyendo que Él está ahí, como dice ese verso que leíamos del libro de Hebreos. No dudes que Él está aquí. No dudes que Él está ahí en tu hogar. No dudes que Él está ahí cerca de ti. Habla con Él. Solamente un minuto más. Padre bendito, en el nombre de Jesús, perdona, Señor, mis pecados. Perdona mis faltas, Señor, mis iniquidades. Porque mis caminos, Señor, no te son ocultos. Mi levantar y mi acostar conoces. Los pensamientos y las intenciones de mi corazón son como libro abierto delante de tus ojos, Señor. Tú lo sabes todo. Por lo cual te pido perdón por mis pecados. Y perdón por los pecados de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Y te pido perdón por los pecados de este pueblo, Señor. Que nadie, Señor, coma de este pan. Que nadie beba de esta copa indignamente, para que los males no vengan sobre ellos, sino que cada uno, Señor, coma de este pan y beba de esta copa para edificación en sus vidas espirituales, así como también aquellos que nos acompañan a través de este medio de internet. Señor bendito, que tu presencia sea ahí. Que tu misericordia, tu gracia y tu favor sea sobre sus vidas. A ti oramos, Señor, y a ti levantamos nuestro clamor y nuestra oración. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor
escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, verso 23, capítulo 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan, hermano. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermano, de la copa. Y ahora le oramos al Señor. Vamos a cerrar con oración. ¿Sabes? Y si tú tienes familiares no convertidos que no conocen al Señor, si tienes amigos, si tienes seres queridos que no conocen al Señor, que este año sea nuestra oración y nuestro clamor a Dios, que el evangelio llegue a sus vidas, que el mensaje de salvación llegue a esas vidas, que el mensaje de esperanza llegue a aquellos seres queridos nuestros. Porque de qué sirve que le digas a un amigo que lo quieres, cuando estés en aquel día delante del Señor, lo veas entrar al castigo eterno y jamás le hablaste del Señor y jamás oraste por Él. ¿De qué sirve que le digas a un familiar: cuánto te he extrañado, cómo me ha hecho falta estar contigo, cuando ni siquiera elevas una oración por Él, para que el Señor tenga misericordia y el mensaje de salvación llegue a sus vidas? Vamos a hacer una oración por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, aquellos que no conocen al Señor, aquellos con los que hemos compartido años y años y años y no les hemos dicho el destino eterno hacia dónde van, pero también que hay una esperanza eterna, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de llamarnos tus hijos, Señor. Gracias, Señor del cielo, porque un día, Señor amado, donde caminaba sin Dios y sin esperanza por este mundo, llegaste a mi vida y le has dado esperanza de vida eterna. Así también hoy oro, Señor, por mis familiares que no te conocen, Señor. Oro, Señor bendito, por aquellos familiares, por mis seres queridos, Señor amado. Padre bueno, que llegue salvación a aquellos que no te conocen, que llegue reconciliación a aquellos que te conocieron y se apartaron, y fortaleza a aquellos que han perseverado, Señor. Así oro también por la familia de mis hermanos, Señor, aquí presentes, y oro por los familiares de aquellos que nos están acompañando a través de este medio de internet. Padre Santo, este es el tiempo de llevar este mensaje de salvación. Este es el tiempo de llevar este mensaje de esperanza. Este es el tiempo de llevar este mensaje de vida eterna a aquellos que no le conocen, Señor amado. Hemos jugado tanto tiempo a la iglesia y a estar encerrado en cuatro paredes, pero hoy quieres que llevemos este mensaje ahí, Señor, a esas almas que están cautivas, que están oprimidas, que están prisioneras, Señor, en esas prisiones que el enemigo ha puesto en sus vidas. Padre Santo, ahora en el nombre poderoso de Jesús, que toda cadena sea quebrada, Señor, que toda amarra sea suelta, que todo yugo sea quebrado y toda prisión sea abierta en el nombre poderoso de Jesús, y que el mensaje de vida eterna llegue a esas almas. Hasta ahí, Señor, donde está llegando esta transmisión, hasta esos países, Señor, donde están mis familiares, mis seres queridos, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros
compañeros de niñez, Señor, aquellos que no te conocen, que todavía, Señor, están atados detrás de una botella de alcohol, detrás de una botella de cerveza, detrás, Señor, de una jeringa donde se inyectan drogas, o tal vez, Señor, detrás de un cigarro de marihuana, oprimidos, Señor bendito, por esas adicciones. Ahora en el nombre de Jesús, oro por ellos, oro por sus familias, te pido salvación, Señor amado, porque de qué sirve, Señor, haberlos conocido y cuando los vean ese día final, que entran, Señor, a ese castigo eterno. Ahí de más van a ser las lágrimas, ahí de más van a ser los lamentos. Es ahora cuando tú quieres, Señor, que nosotros, como tus hijos, clamemos por ellos, oremos por ellos, pidamos misericordia a ti, Señor amado. Así como llegaste a nuestras vidas, llega también a la vida de ellos, Señor, de mis tíos, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, de mis hermanas, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Ora tú por tus seres queridos, hermano. Tú sabes quiénes son los que no conocen de Cristo. Tú sabes quiénes son que si el Señor viniese hoy, se quedarían a la tribulación, pero también en aquel día, cuando estemos delante del trono blanco, irían hacia un castigo eterno. Es hoy el día de clamor, es hoy el día de salvación, es hoy, me decía el Señor, que tenemos que clamar misericordia para nuestros seres queridos y salvación para aquellos que no te conocen. Igualmente oro por las familias que nos están viendo, Señor. Oro por sus familiares que no te conocen a ti. Señor, que el mensaje de salvación llegue a ellos, Señor. ¿De qué manera? Solamente tú lo sabes. Y si eran, Señor, familiares que te conocieron, pero se apartaron de ti, que se reconcilien contigo, Señor. Y que haya reconciliación, Señor amado, entre ellos y tú. Pero si son familias que han perseverado en el camino, pero tal vez, Señor bendito, han flaqueado por la debilidad o las circunstancias difíciles, yo te pido que fortalezcas su fe, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sabes, el enemigo va a comenzar a soltar esas almas. El enemigo va a comenzar a soltar esas almas que él ha tenido oprimida por tantos años. El enemigo va a comenzar a soltar esas almas en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí estábamos oprimidos nosotros, ahí pertenecíamos a ese reino de las tinieblas, y Cristo vino a tu vida y te transfirió del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora sí eres parte de ese reino de la luz. No es para que guardemos esa luz, sino para que esa luz brille en medio de las tinieblas. Alcanza esas almas, Señor. Oramos por ellas, Señor bendito. Si ha de usarnos a nosotros para llevar este mensaje, hazlo, Señor amado. Pero si ha de usar a alguien más para llevar este mensaje de salvación, tú, Señor, haces como mejor te parece, Señor del cielo. No necesariamente tenemos que ser nosotros, pero nuestra oración es que el mensaje de salvación llegue a esas vidas y llegue en el momento justo, Señor, cuando haga efecto en sus corazones y se vuelvan a ti y salvación llegue a ellos. Ora por tus hijos, ora por tus nietos, si no conocen al Señor. Ora por ellos, hermano. Este es el tiempo que la iglesia tiene que hacer el trabajo para la cual el Señor la dejó establecida, y es llevar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Es llevar el mensaje de esperanza y vida eterna a aquellos que están aún en las tinieblas. Es llevar ese mensaje de Cristo Jesús, que Él murió pero también resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios, pero que también viene pronto por su iglesia. Este es el mensaje, este es el tiempo de llevar este mensaje a tus seres queridos. Y si tú me dices que les he hablado pero no me escuchan, ahora pelea con la oración. La palabra ha sido puesta ya en sus corazones. Ahora lucha en oración, porque hay algo que está deteniendo que esa semilla germine en sus corazones. Ora por ellos.
Dile, Señor, haz vida esa palabra que yo he compartido con ellos o que ellos han escuchado de alguien más. Vamos a despedirnos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Oramos por aquellos hermanos que están, Señor, pasando momentos difíciles de salud, Señor amado. Extiende tu mano de sanidad sobre ellos. Ahí donde estén, Señor, sea en una cama de hospital, sea en una cama de cuidados intensivos, sea en una cama en sus hogares, Señor, quebrados de salud. Ahí tu mano, Señor, de sanidad repose sobre ellos, Señor. Y aquellos que hemos perdido seres queridos, consuela tú nuestros corazones, Señor, y fortalécenos en medio de la adversidad. Padre bendito, gracias te doy. Que tu bendición repose sobre mis hermanos que nos acompañaron a través de esta transmisión, Señor, por internet. Sí, también sobre mis hermanos, Señor, en este lugar, en sus vidas, en sus casas. Y sé que este año cosas van a cambiar, Señor del cielo, porque tú lo has hablado y tú lo harás, Señor bendito. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor me los bendiga, hermano. El Señor les guarde. Bendiciones.